Así que vamos a presentar primero a Lucila Santomero, que es la directora de la colección La Lengua en Cuestión. Lucila es profesora y licenciada en Letras, está haciendo el doctorado en Humanidades con mención en Letras en la UNL, es profesora en la Cátedra de Didácticas de la Lengua y la Literatura y de Gramática del Español en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, y es directora de la colección La Lengua en Cuestión. Lucila. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ivana, por la presentación, y gracias a todas y a todos los que hacen Vera. Es por el trabajo sostenido de todo el colectivo que conforma la editorial que, a pesar de las adversidades de un año como este, tenemos la posibilidad de estar hoy acá compartiendo y festejando la presentación de este catálogo 2020. Como es la primera vez que presentamos la colección y su primer libro, quería comenzar respondiendo a esta pregunta sobre qué van a encontrar los lectores y las lectoras de La Lengua en Cuestión con un agradecimiento y una anécdota. Ese agradecimiento es para Analía, la directora de Vera Cartonera, por su generosidad y motivación al invitarme a participar en primer lugar de este maravilloso proyecto y también por invitarme a dirigir esta colección. Y la anécdota que les quiero compartir está relacionada precisamente con esa invitación, porque viene a cuento de ese inicio y de cómo comencé a pensar La Lengua en Cuestión. Lo que sucedió en realidad hace ya algunos años es que Analía me invitó a dirigir una colección, en realidad otra colección, que ella imaginó, e incluso le llegó a poner un nombre tentativo, y la llamó Discursos. Y algo que aprendí con ella, inspirada en el pensamiento del filósofo Jacques Derrida, yo tomé su invitación y le di mi propia forma. Sé que además era en realidad lo que ella me estaba invitando a hacer. Y me gusta pensar que esa es también la lógica con la que nace y toma forma esta editorial, a la que podemos pensar como heredera de otras editoriales cartoneras, pero que no reproduce ningún modelo como tal, sino que ha construido una propuesta que es esencialmente singular por los fundamentos en los que se sostiene, singular por las decisiones que moviliza, por sus prácticas y sus derivas didácticas, por el lugar de la ciencia en su catálogo, por las relaciones que teje entre lectores, agentes e instituciones. Y entre otras cosas también, y con esto vuelvo al punto, singular por la identidad de cada una de sus colecciones. Dicho esto, paso entonces a contar muy brevemente qué forma tomó luego aquella invitación inicial, y en ese relato iré respondiendo también a la pregunta que se me hace: ¿qué es lo que pueden encontrar las lectoras y los lectores de La Lengua en Cuestión? El germen inicial, la idea que desde un comienzo imaginé para el proyecto de la colección, fue la de publicar textos de archivo centrados en la cuestión de la lengua. Quienes nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación sabemos que muchas veces nos encontramos con textos críticos sobre esos documentos, sobre la lengua, pero el acceso a los textos originales no suele ser para nada sencillo, sobre todo para quienes vivimos en el interior del país, alejados o alejadas de las principales bibliotecas, centros documentales o archivos de la nación. Incluso esos textos a los que hago referencia se encuentran muchas veces dispersos en diferentes instituciones, en bibliotecas personales de los autores o en estado de pérdida potencial. Por este motivo, la colección se propone como un espacio para exhumar, es decir, para recuperar y poner en circulación textos relevantes, como dice la descripción de la colección que van a poder encontrar en los libros cartoneros, textos relevantes para un archivo de la historia política y material de la lengua española. Se trata de textos que pueden ser artículos, entrevistas, conferencias, encuestas, notas de diarios, publicaciones, pero también pueden ser poemas u otros textos literarios en los que la lengua no solamente es tema u objeto, sino también y sobre todo es puesta en cuestión. De ahí el nombre de la colección, que podría haber sido también un título vinculado a la política de exhumación de archivos, pero la impronta más fuerte de la colección es precisamente esa noción de la que intenta dar cuenta el nombre elegido, la de abrir a la pregunta por el idioma, interrogarnos sobre la lengua y sus variedades, reflexionar sobre las polémicas lingüísticas que configuran nuestra historia desde sus inicios hasta hoy. En este sentido, entonces, las y los lectores
van a poder encontrar en la colección un espacio para pensar en la historia de la lengua y las discusiones sobre ese objeto en nuestro país, pero también una propuesta de intervención, una apuesta a rescatar y divulgar materiales sobre el tema a los fines, como decía, de contribuir a la construcción de un archivo de la historia política y material de nuestra lengua. Pensamos además al archivo mismo como una política de lectura, en tanto que se pretende recuperar esos textos o serie de textos y acompañarlos en cada oportunidad de las publicaciones por estudios de especialistas en cada uno de esos temas sobre la lengua. Construir archivos es también hacer política con ese archivo, es hacer memoria, y no solo en el sentido de mostrar o revisitar el pasado y las formas en que circularon en determinado momento las ideas sobre la lengua, sino también se trata de proporcionar elementos para intentar comprender, por ejemplo, cómo se entraman en discusiones contemporáneas en torno al idioma algunas huellas de aquellos debates, cómo retornan y operan resignificados y con matices diferentes ciertos saberes, preocupaciones y tradiciones ligados a la cuestión de la lengua. Una de las fantasías de intervención ligada a cómo pienso y sigo pensando en los libros próximos a publicar en la colección, además de poner a circular materiales sobre la historia de la lengua junto a estudios de expertos que introduzcan y contextualicen su lectura, es que los libros puedan funcionar como un aporte para promover reflexiones que apunten a leer todo debate sobre la lengua, siempre inscripto en dinámicas históricas, sociales, culturales, políticas, económicas e ideológicas. En otras palabras, para visibilizar que en cada nueva polémica sobre la lengua se juegan e intersectan capas de discusiones anteriores y que por lo tanto historizar esos debates nos permite otorgar nuevos sentidos a los del presente. Y al mismo tiempo proponer que esas lecturas posibles del archivo habiliten otras y funcionen además como puentes con las y los lectores no necesariamente expertos que imaginamos en este proyecto editorial. Paso entonces ahora a presentarles a los autores de este primer libro. En primer lugar les voy a presentar a Guillermo Toscano y García. Él es doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es secretario académico del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de lingüística general en esa misma facultad. Además, Guillermo dirige la revista argentina de historiografía lingüística, que tiene como objetivo difundir investigaciones acerca de la historia de las ciencias del lenguaje en Argentina y en América Latina. Le doy la palabra entonces a Guillermo, que nos va a contar qué van a encontrar los lectores y las lectoras en la lengua argentina, una encuesta del diario Crítica 1927. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me toca entonces presentar La lengua argentina, un libro del que soy editor junto con Juan Enis y Lucila Santomero. Antes de contarles en un par de minutos qué van a encontrar en el libro, me gustaría agradecer un montón a Vera Cartonera por la invitación y por el acompañamiento en el trabajo que disfrutamos, nos gustó un montón. La lengua argentina es un libro que presenta una encuesta que en el año 1927 hizo el diario Crítica, el diario argentino Crítica, a partir de una pregunta, la pregunta de si los argentinos llegaríamos a tener una lengua propia, es decir, una lengua diferente del español que se hablaba hasta ese momento. Esa pregunta, digamos, no era una pregunta novedosa en el panorama local, es una pregunta que aparece ya, por ejemplo, a fines del siglo XIX y va a aparecer también durante las primeras décadas del siglo XX, pero en 1927 ofrece, entre otras diferencias, la de aquellos que son convocados a responder a esta encuesta. Entonces el libro muestra, presenta, digamos, esos documentos a los que aludía Lucila, a partir de una organización básicamente en tres partes. En una primera parte, con Juan Enis hacemos un estudio preliminar que busca contextualizar esa encuesta y proponer algunas claves de lectura, y en una segunda parte se ofrece el bloque principal del texto, que son las respuestas que durante el mes de junio 17 personas, todos ellos varones, por cierto,
dan a la pregunta realizada por el diario, ¿sí? Los entrevistados son mayormente escritores, artistas, pero hay también educadores, periodistas, autoridades universitarias y demás. ¿Sí? El diario entonces, durante todo el mes de junio, a razón de una por día, casi todos los días, presenta esas encuestas que nosotros transcribimos en este segundo bloque del libro, tratando de mantener de alguna manera las coordenadas originales de publicación, es decir, tratamos de recuperar el formato, en lo que tiene que ver con lo paratextual, la disposición de los títulos, subtítulos y demás, y también las ilustraciones en las publicaciones originales, una imagen, normalmente una ilustración de la persona entrevistada, acompañaba su respuesta, y como no podíamos, por razones que sería un poco largo explicar acá, reproducir esas imágenes, Federico Rubituso hizo un enorme trabajo de reinterpretación de esas imágenes, que son las que van a encontrar entonces junto a cada respuesta. Como decíamos entonces, aparecen esas 17 respuestas. Hacia fin de junio, el diario cierra la ronda de entrevistas, hace una especie de balance, dice que casi todo el mundo está de acuerdo en que la respuesta a esa pregunta es que no, es decir, que los argentinos no vamos camino a tener una lengua propia y distinta, y cierra ahí entonces la encuesta. Que sin embargo reaparece en un tercer momento, es decir, en el tercer bloque de nuestro libro, en una sección que nosotros llamamos Coda, a partir de dos intervenciones que en el mes de septiembre, es decir, cuando la encuesta ya había terminado hace por lo menos 3 meses, hacen dos figuras vinculadas a un espacio que no había aparecido representado en ese primer grupo de respuestas, que es el espacio del saber especializado sobre el lenguaje, y que estaba representado desde 1923 por el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, en esa coda que se publica en septiembre de 1927, Américo Castro, el español Américo Castro, que había sido director del Instituto de Filología en 1923, y Amado Alonso, que iba a dirigirlo desde ese momento, porque responde a la encuesta apenas llegado a Buenos Aires, y hasta 1946, casi 20 años, responden al tema preguntado por la encuesta de crítica. En el caso de Castro, la intervención es indirecta, es decir, Crítica comenta una nota que había escrito Castro en el Diario de la Nación, respondiendo al tema de la encuesta de crítica, y en el siguiente texto, el texto de Alonso, se trata de una entrevista en la que Alonso, lo mismo que Castro, por supuesto rechaza que en Argentina se hable otra cosa que en español, y además dice muy correctamente. Entonces, con esas dos intervenciones de Castro y Alonso, cierra ahora sí el proceso de la encuesta de crítica, y cierra también el libro La lengua argentina, del que ahora entonces creo que les va a seguir hablando Juan Ennis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Escuchamos entonces ahora a Juan Ennis, que él es doctor en Filología Románica, es investigador independiente del CONICET, enseña Filología Hispánica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y dirige proyectos de investigación centrados en el estudio de ideologías lingüísticas en la prensa escrita en Argentina. Bueno, buenas tardes. Yo también quisiera empezar por agradecer especialmente, bueno, a Lucila y a Analía, y bueno, y a todo el equipo que trabaja en la editorial, por la invitación, por habernos propuesto ponernos a trabajar en algo que la verdad nos resultó muy, muy placentero, nos gustó mucho. Era un buen desafío, porque justamente ante la pregunta de qué se puede encontrar la lectora o el lector de la lengua argentina, del libro con la encuesta de crítica, es algo que mencionaba Lucila y que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo y que nos interesa mucho, que es un proceso de exhumación, de recuperar, digamos, un debate del pasado, una foto de un momento de
digamos, de la pregunta por la lengua, de su puesta en público, digamos, de su circulación en el espacio de lo público y de su modo de presentarse como problemática. También con un pequeño libro, felizmente multitudinario, donde ha sido, no solamente porque somos 3 editores y un dibujante, sino porque además hay 17 autores que están ahí con todos sus textos y sus imágenes gracias a un descomunal e interesantísimo trabajo realizado por Lucila Santomero en perseguir a todos aquellos todos los familiares de aquellos que aún tenían derechos vigentes para localizarlos y conseguir sus autorizaciones. Yo creo que eso merecía un capítulo aparte para su relato, y ya hemos aprovechado alguna ocasión para hacerlo, y que al mismo tiempo digamos, permite actualizar una vez más un tema que uno podría decir siempre vigente en la discusión pública en Argentina, aunque eso no sería del todo cierto. Sí podría decirse que es un tema que, aunque intermitente, alcanza picos de intensidad que por una feliz casualidad coinciden hoy día con este tipo de, con la aparición de este gesto de exhumación, que no es la primera vez que lo practicamos, pero yo creo que sí es la primera vez que lo hacemos en un medio tan interesantemente abierto como el de Vera Cartonera, que busca otro tipo de lectoras y lectores, para los que me parece que sí puede ser, digamos, puede ser una linda experiencia para ver un modo lejano, tiene casi 100 años, ajeno porque pertenece a una época en la que lo que predominaba era la comunicación por el papel, pero que al mismo tiempo presenta algunos rasgos familiares en el modo de ponerse una agenda en el espacio público a través de la prensa, a través de los medios, que es el gesto de la encuesta, lo que hacía Crítica con sus encuestas, que ponía una agenda para un tema, para cuáles eran las voces que podían expresarlo, y ahí que sean, el detalle que mencionaba Guillermo no es menor, y que apuntaba a preguntar justamente, no tanto por digamos, con la excusa de una pregunta que podía parecer filológica o técnica, preguntaba por la legitimidad del uso de la palabra en el espacio público, que justamente, o de ciertas palabras y de ciertas voces, que justamente es también la forma que adquiere el debate por la lengua hoy en día, ¿no? También a través de los medios masivos de comunicación. Entonces hay muchos puntos que se pueden tocar de una manera interesante y aún incluso abierta para nosotros. Así que yo creo que las lectoras y los lectores se pueden encontrar un poco con una interesante muestra del funcionamiento de esos dispositivos, digamos, con un archivo de algo que vuelve a emerger de otro modo en el presente, y que en ese constelarse con lo que se puede desenterrar del pasado, puede producir sentidos interesantes de acuerdo a dónde lo pongamos a circular, y que también en cuanto a esa continuidad de intermitencia de estos problemas, digamos que 100 años antes, 100 años después, nos siguen interpelando. Así que bueno, muchas gracias por la invitación también a comentarlo aquí, y a aquellos que lleguen a asomarse al libro, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros al hacerlo.